El cerebro humano es, sin duda, el órgano más complejo y fascinante de nuestro cuerpo. Con un peso promedio de solo 1.4 kilogramos, este órgano constituye aproximadamente el 2% de nuestro peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía total que utilizamos diariamente. Su intrincada red de 86.000 millones de neuronas, y más de 100 billones de conexiones sinápticas lo convierte en una máquina biológica de una complejidad asombrosa. Una de las características más impresionantes del cerebro es su capacidad para controlar prácticamente todas las funciones del cuerpo. Desde los latidos del corazón hasta los pensamientos más abstractos, el cerebro actúa como un centro de comando que coordina y regula cada acción. Dividido en regiones especializadas, como el lóbulo frontal, responsable de la toma de decisiones y el pensamiento lógico, y el cerebelo, encargado del equilibrio y la coordinación. Cada parte desempeña un papel crucial en nuestra supervivencia y bienestar. El cerebro también es increíblemente eficiente. Aunque parece funcionar como una máquina, su operación se basa en impulsos eléctricos y químicos que se transmiten a velocidades asombrosas. Las neuronas pueden enviar señales a través de sus axones a velocidades de hasta 120 metros por segundo, permitiendo respuestas rápidas a estímulos internos y externos. Esta rapidez es esencial para procesos como reflejos y respuestas inmediatas al peligro. Un dato curioso es que el cerebro no siente dolor. Aunque regula nuestra percepción del dolor, el propio tejido cerebral carece de receptores para este. Esto explica por qué es posible realizar cirugías cerebrales mientras el paciente está despierto, permitiendo a los médicos monitorear funciones críticas en tiempo real. El cerebro humano también se destaca por su capacidad de aprendizaje y adaptación. A lo largo de nuestra vida, forma nuevas conexiones neuronales en respuesta a experiencias, un proceso conocido como neuroplasticidad. Esta capacidad no solo nos permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades, sino también recuperarnos de lesiones cerebrales en ciertas circunstancias. A pesar de su enorme capacidad, el cerebro sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Solo recientemente hemos comenzado a entender cómo ciertas regiones específicas se encargan de tareas complejas como el lenguaje, la memoria y la creatividad. Por ejemplo, áreas como el hipocampo juegan un papel clave en la formación de recuerdos, mientras que el córtex prefrontal está relacionado con la resolución de problemas y el control emocional. Otra faceta sorprendente del cerebro es su capacidad para generar pensamientos y emociones. Aunque el cerebro constituye una masa de tejido biológico, da origen a experiencias subjetivas que definen nuestra humanidad. Desde la música que nos conmueve hasta las decisiones que moldean nuestras vidas, todo comienza en este órgano complejo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tratado de entender el cerebro. En las antiguas civilizaciones, se creía que las emociones y los pensamientos residían en el corazón, mientras que el cerebro era considerado un órgano secundario. No fue hasta la época de Hipócrates que se comenzó a reconocer el cerebro como el centro del intelecto. Hoy, gracias a avances en neurociencia, hemos logrado desentrañar algunos de sus secretos, pero queda mucho por descubrir. En resumen, el cerebro humano es un ejemplo de eficiencia, adaptabilidad y misterio. Su capacidad para coordinar nuestras vidas, procesar emociones y almacenar recuerdos lo convierte en un órgano único que no solo nos mantiene vivos, sino que también define nuestra experiencia como seres humanos. El cerebro humano posee habilidades que superan incluso a las máquinas más avanzadas. Desde la memoria hasta la capacidad de adaptación, este órgano es un verdadero prodigio de la biología. Una de sus habilidades más fascinantes es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a experiencias, aprendizaje o lesiones. Esto significa que el cerebro no es estático, sino que cambia continuamente a lo largo de la vida. Un ejemplo sorprendente de neuroplasticidad ocurre cuando una persona pierde uno de sus sentidos, como la vista. El cerebro puede reorganizarse para potenciar los sentidos restantes, como el oído o el tacto, ayudando a la persona a adaptarse a su nueva realidad. Esta capacidad de compensación demuestra la increíble flexibilidad del cerebro para enfrentar desafíos y encontrar soluciones. La memoria es otra de las capacidades más impresionantes del cerebro. Aunque todavía no comprendemos completamente cómo funciona, sabemos que el cerebro almacena información de manera jerárquica y asociativa.
La memoria a corto plazo, que retiene información durante unos segundos, se utiliza para tareas inmediatas, mientras que la memoria a largo plazo puede almacenar información durante años. Lo más asombroso es que el cerebro tiene una capacidad teórica casi ilimitada para guardar recuerdos, siempre que se mantengan las conexiones neuronales saludables. El cerebro también destaca por su capacidad de procesamiento paralelo. A diferencia de una computadora, que generalmente realiza tareas en secuencia, el cerebro humano puede procesar múltiples flujos de información al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras lees estas palabras, tu cerebro está procesando el texto, controlando tu respiración, regulando la temperatura corporal y gestionando tus emociones de manera simultánea. Esta habilidad nos permite funcionar de manera eficiente en un mundo lleno de estímulos. Otra característica impresionante del cerebro es su creatividad. Aunque no todas las personas se consideran creativas, la capacidad de generar ideas nuevas, resolver problemas de manera innovadora y visualizar conceptos abstractos está profundamente arraigada en la estructura cerebral. Regiones como el lóbulo frontal y el hemisferio derecho están asociadas con la creatividad, aunque esta capacidad es el resultado de la interacción entre múltiples áreas del cerebro. ¿El cerebro humano también es increíblemente rápido en la toma de decisiones? Incluso cuando creemos que estamos reflexionando detenidamente, muchas de nuestras decisiones se toman en fracciones de segundo gracias al procesamiento inconsciente. Este mecanismo, conocido como heurística, nos permite reaccionar rápidamente ante situaciones urgentes, aunque a veces puede llevarnos a cometer errores. La capacidad del cerebro para soñar es otro de sus misterios fascinantes. Durante el sueño, el cerebro no solo descansa, sino que procesa información, consolida recuerdos y genera sueños que pueden ser tan vívidos como la realidad. Aunque no se comprende del todo el propósito de los sueños, algunos científicos creen que desempeñan un papel crucial en la creatividad y la resolución de problemas. Por último, el cerebro es capaz de aprender constantemente, incluso en la vejez. Aunque el proceso de aprendizaje puede ser más lento con el tiempo, la práctica regular de habilidades cognitivas, como leer, resolver rompecabezas o aprender un idioma, puede mantener el cerebro activo y saludable. Esto demuestra que nunca es tarde para desarrollar nuevas capacidades y expandir nuestros horizontes. En resumen, las capacidades del cerebro humano son un testimonio de su complejidad y flexibilidad. Desde la memoria hasta la creatividad, este órgano es la base de nuestras habilidades únicas como seres humanos, y sigue sorprendiéndonos con su potencial ilimitado. A lo largo de los años, el cerebro humano ha sido objeto de mitos y malentendidos que han moldeado nuestra percepción sobre su funcionamiento. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Aunque popularizado por películas y libros, este concepto carece de base científica. Estudios modernos de neuroimagen han demostrado que utilizamos todas las áreas del cerebro, incluso mientras realizamos tareas simples o estamos en reposo. Otro mito común es que las personas son dominantemente del lado izquierdo o derecho del cerebro, lo que supuestamente define si son más lógicas o creativas. Aunque es cierto que ciertas funciones, como el lenguaje, tienden a estar localizadas en el hemisferio izquierdo, y la percepción espacial en el derecho, ambos hemisferios trabajan juntos constantemente. La idea de una dominancia cerebral rígida es más un producto de la cultura popular que de la ciencia. La noción de que los adultos no pueden formar nuevas neuronas también ha sido desmentida. Durante mucho tiempo, se creyó que nacíamos con un número fijo de neuronas y que éstas disminuían con el tiempo. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el cerebro puede generar nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis, particularmente en áreas como el hipocampo, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje. Esto significa que, aunque el cerebro envejezca, aún tiene la capacidad de adaptarse y renovarse. Un mito más intrigante es que el tamaño del cerebro determina la inteligencia. Si bien el cerebro humano es relativamente grande en comparación con nuestro cuerpo, el tamaño por sí solo no es un indicador de inteligencia. Las conexiones y la eficiencia neuronal son factores mucho más importantes. Por ejemplo, los elefantes y las ballenas tienen cerebros mucho más grandes que los humanos, pero su estructura y función son diferentes. El concepto de multitarea también está mal interpretado. Aunque muchas personas creen que son excelentes realizando múltiples tareas al mismo tiempo, el cerebro en realidad no puede enfocarse en varias cosas a la vez.
lo que hace es cambiar rápidamente entre tareas, lo que puede reducir la eficiencia y aumentar los errores. Esto refuerza la importancia de concentrarse en una sola actividad para obtener mejores resultados. Otro mito ampliamente difundido es que escuchar música clásica, conocido como el efecto Mozart, puede aumentar la inteligencia. Aunque la música puede tener efectos positivos en el estado de ánimo y la concentración, no hay evidencia sólida de que escuchar a Mozart o cualquier otro compositor haga que una persona sea más inteligente. Sin embargo, aprender a tocar un instrumento musical sí puede mejorar habilidades cognitivas, como la memoria y la coordinación. El cerebro también ha sido asociado con la idea de que necesitamos dormir menos para ser más productivos. En realidad, la falta de sueño afecta negativamente la función cerebral, incluyendo la memoria, la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas. Dormir lo suficiente no solo es vital para el bienestar físico, sino también para la salud mental y el rendimiento cognitivo. Finalmente, la creencia de que los juegos mentales como los crucigramas o las aplicaciones de entrenamiento cerebral pueden prevenir enfermedades como el Alzheimer ha sido exagerada. Si bien estas actividades pueden mejorar habilidades específicas, como la memoria a corto plazo, la mejor forma de mantener un cerebro saludable es a través de una combinación de ejercicio físico, una dieta equilibrada y la estimulación cognitiva general. En resumen, aunque los mitos sobre el cerebro pueden ser intrigantes, la ciencia moderna ha desmentido muchas de estas ideas erróneas. El cerebro humano es un órgano extraordinariamente complejo, y entender su verdadera naturaleza nos permite aprovechar mejor su potencial y cuidarlo de manera efectiva. El cerebro humano no solo controla nuestras funciones físicas, sino que también es el epicentro de nuestras emociones. Desde la alegría y el amor hasta el miedo y la tristeza, cada sentimiento que experimentamos tiene su origen en procesos químicos y eléctricos dentro de este órgano fascinante. Comprender cómo el cerebro genera y regula las emociones nos ayuda a desentrañar los misterios de nuestra mente y nuestras relaciones. Una de las áreas clave en el manejo de las emociones es el sistema límbico, una red de estructuras interconectadas que incluye la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. La amígdala, en particular, juega un papel crucial en la identificación y respuesta a emociones intensas, como el miedo y la ira. Cuando percibimos una amenaza, esta región envía señales al cuerpo para activar la respuesta de lucha o huida, preparándonos para enfrentar el peligro o escapar de él. El hipocampo, por su parte, conecta las emociones con los recuerdos. Por eso, ciertos olores, canciones o lugares pueden evocar sentimientos específicos y transportarnos a momentos del pasado. Esta conexión entre emociones y memoria es esencial para nuestra supervivencia, ya que nos ayuda a recordar experiencias importantes y evitar situaciones peligrosas en el futuro. La dopamina, la serotonina y la oxitocina son algunos de los neurotransmisores que desempeñan un papel importante en nuestras emociones. La dopamina, conocida como el químico del placer, está asociada con la recompensa y la motivación. Cuando logramos algo que nos hace sentir bien, como completar una meta o disfrutar de una comida deliciosa, el cerebro libera dopamina, reforzando el comportamiento positivo. La serotonina, por otro lado, está vinculada al estado de ánimo y la sensación de bienestar, mientras que la oxitocina, conocida como la hormona del amor, fortalece los lazos sociales y las relaciones afectivas. El cerebro también es capaz de generar emociones complejas como la empatía. Esta habilidad nos permite entender y compartir los sentimientos de los demás, y se asocia con áreas como la corteza prefrontal y las neuronas espejo. Estas últimas, descubiertas en los años 90, son responsables de reflejar las emociones y acciones de otras personas, ayudándonos a conectarnos a nivel emocional. Sin embargo, las emociones no siempre son fáciles de manejar. Trastornos como la ansiedad y la depresión están relacionados con desequilibrios químicos en el cerebro, y pueden afectar nuestra capacidad para regular los sentimientos. La investigación en neurociencia ha avanzado en la comprensión de estos trastornos, abriendo camino a tratamientos más efectivos y personalizados, desde terapias conductuales hasta medicamentos. Curiosamente, el cerebro no distingue fácilmente entre experiencias reales e imaginadas cuando se trata de emociones. Por ejemplo, pensar en un momento feliz puede activar los mismos circuitos cerebrales que experimentarlo en la realidad. Esto explica por qué técnicas como la visualización positiva y la meditación pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional.
las emociones también influyen en nuestra salud física. El estrés crónico, por ejemplo, puede afectar negativamente al cerebro, reduciendo la plasticidad neuronal y aumentando el riesgo de enfermedades como la hipertensión y los trastornos cardiovasculares. Por otro lado, las emociones positivas pueden fortalecer el sistema inmunológico y mejorar nuestra calidad de vida. En resumen, el cerebro es el motor de nuestras emociones, una combinación intrincada de procesos químicos y conexiones neuronales que nos permite experimentar la riqueza de la vida humana. Comprender cómo funciona este complejo sistema no solo enriquece nuestra perspectiva, sino que también nos da herramientas para gestionar nuestras emociones y mejorar nuestra salud mental y física. A pesar de los avances científicos, el cerebro humano sigue siendo uno de los mayores enigmas de la naturaleza. Aunque hemos desentrañado muchos de sus secretos, hay áreas y procesos que permanecen envueltos en misterio. Estas incógnitas no solo alimentan nuestra curiosidad, sino que también impulsan investigaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la mente y el cuerpo. Uno de los mayores misterios es cómo surgen la conciencia y el pensamiento. Aunque sabemos que la actividad eléctrica y química en el cerebro está vinculada a nuestras experiencias, aún no comprendemos completamente cómo estas interacciones dan lugar a la percepción de uno mismo y del mundo. La pregunta de qué es exactamente la conciencia y cómo emerge sigue siendo un tema de debate filosófico y científico. Otra incógnita fascinante es el origen de los sueños. Aunque los científicos han identificado fases del sueño, como REM, durante las cuales los sueños son más intensos, aún no está claro por qué soñamos. Algunas teorías sugieren que los sueños son una forma de procesar emociones, consolidar recuerdos o incluso simular escenarios para prepararnos ante posibles desafíos. Sin embargo, su propósito exacto sigue siendo desconocido. La relación entre el cerebro y las enfermedades mentales también es un campo lleno de preguntas. Aunque hemos avanzado en el tratamiento de trastornos como la depresión y la ansiedad, no comprendemos completamente las causas subyacentes de estos problemas. Factores genéticos, químicos y ambientales interactúan de maneras complejas, y desentrañar estas relaciones podría revolucionar la psiquiatría y mejorar la calidad de vida de millones de personas. El potencial inexplorado del cerebro también intriga a los científicos. Aunque desmentimos el mito de que usamos solo el 10% del cerebro, todavía no comprendemos completamente el alcance de sus capacidades. Por ejemplo, algunas personas con lesiones cerebrales han desarrollado habilidades extraordinarias, como el síndrome del sabio, en el que individuos muestran talentos sobresalientes en áreas específicas. Estos casos desafían nuestras ideas sobre los límites del cerebro. La conexión entre el cerebro y el cuerpo es otro enigma en evolución. La influencia del intestino, conocido como el segundo cerebro, en el estado de ánimo y el comportamiento ha revelado que el sistema nervioso no opera de forma aislada. El eje intestino-cerebro está demostrando ser una clave importante para comprender trastornos neurológicos y emocionales, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la medicina. Además, el cerebro de los niños y su capacidad de aprendizaje precoz es un área que aún sorprende a los investigadores. Los niños pequeños pueden adquirir idiomas, habilidades motoras y conocimientos con una rapidez que los adultos no pueden igualar. Este fenómeno, relacionado con la plasticidad cerebral, plantea preguntas sobre cómo aprovechar mejor esta etapa de aprendizaje intensivo, y cómo se estructura el cerebro durante el desarrollo. El envejecimiento cerebral y la prevención del deterioro cognitivo también siguen siendo un desafío. Aunque sabemos que el ejercicio, la dieta y la estimulación mental pueden mantener el cerebro saludable, no entendemos completamente por qué algunas personas desarrollan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer mientras otras conservan sus capacidades cognitivas hasta edades avanzadas. Finalmente, la capacidad del cerebro para generar creatividad y arte es un misterio que conecta la ciencia con la filosofía. ¿Cómo transforman las conexiones neuronales ideas abstractas en obras maestras musicales, literarias o visuales? Este proceso, que combina lógica, emoción e intuición, es una de las características más únicas del cerebro humano y sigue desafiando nuestra comprensión. En resumen, el cerebro es un universo en miniatura lleno de preguntas sin respuesta. Cada descubrimiento nos acerca a comprender mejor este órgano fascinante, pero también revela nuevas incógnitas. Explorar estos misterios no solo enriquece nuestra visión de la humanidad,
sino que también nos da esperanza para resolver problemas complejos y expandir los límites de lo que creemos posible.